Una vez más, Señor, venimos a ti, confiando, esperando y sabiendo que tu carga ha de ser transmitida para tu cuerpo. Sálvanos, Señor, de nosotros mismos y sé tú el que fluye, especialmente en este tema tan serio y tan crucial, que es toda la operación de tu economía para que tu propósito se lleve a cabo. Gloria al Señor, entramos al mensaje 3, un tema aparentemente conocido, pero necesitamos entrar en la revelación y la impartición de esta palabra. Es un bosquejo bastante largo, tiene como 3 páginas. El mensaje original estaba por la 1:30 más o menos. Así que veremos a ver cómo el Señor nos ayuda para cubrirlo y que todos puedan tener una visión clara de toda esta palabra. Así que el tema de Romanos 8 es este principio que se llama la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. Ahora bien, haciendo un repaso inclusivo, podríamos decir, de nuestro hablar de casi 3 años, hemos sido consistentes, siempre marcando estos 2 pasos en que toda la Biblia muestra. Sabemos que por causa de la criatura rebelde, el hombre se sale de la atmósfera de Dios, la cual es Dios mismo en su esencia de amor, y fuimos contaminados con otra esencia, la esencia y naturaleza satánica. Esa era nuestra condición, esa era nuestra situación, nuestra y de todos los seres humanos hasta el día de hoy. Así que Dios entra en un proceso. Es como cuando ahora están haciendo excavaciones en el fondo del mar. El que va a entrar en esa excavación tiene que entrar en otro mundo, otra atmósfera, otro nivel para poder alcanzar lo que ellos quieren rescatar ahí. O los que van al espacio, como vamos a hablar más adelante, igual, tienen que cambiar de atmósfera, tienen que entrar en otra dimensión. Dios cambió de dimensión. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Entonces, ¿qué hizo Dios? Entró en un proceso para rescatarnos. Y es curioso que desde que conocí al Señor vengo escuchando este término que dice que es necesario salvar las almas. Hay muchos cánticos, muchos himnos sobre este aspecto de salvar las almas. Pero en realidad es mucho más que salvar las almas. Es salvar todo el ser tripartito del hombre para entrarlo de vuelta completo dentro de la atmósfera de vida y el amor en Dios. Esa es la meta. Así es que Romanos 8 nos habla de este proceso que Dios utiliza para él lograr esta meta. Este proceso empieza con la impartición de vida del Espíritu en nuestro espíritu. Ese es el primer paso. Una vez que usted recibe al Señor, si se lo han presentado adecuada y apropiadamente, es que el Señor entre dentro de usted. Yo no sé si le he hecho esta anécdota antes, pero creo que las he hecho todas con ustedes, pero les recuerdo esta experiencia que tuve. Después de estar graduado de una maestría en teología y todas esas cosas, yo era pastor y todo eso, fue un predicador de Argentina, que en aquellos tiempos era muy conocido. Y él comenzó diciendo: usted sabe que Cristo no está en los cielos únicamente, sino que Él habita dentro de usted. Oiga, hermano, eso me estremeció a mí. Esa palabra tan sencilla, yo no la había digerido. Hasta que ese hermano me dice: Cristo habita en ti. ¡Oh, wow! Fue impresionante para mí después de toda predicando, hablándole a todo el mundo.
yo no había experimentado que esa persona estaba en mí. Esa pequeña ilustración cambió mi vida completamente. Porque ya yo empecé entonces a buscar, a darme cuenta que yo no estaba solo. Entonces, ese es el asunto crucial aquí en Romanos 8. Salir de la atmósfera satánica, donde todo lo que permea y existe es falso y es una fantasía y es vanidad, para entrar en la atmósfera divina del Espíritu, que está en proceso de capturar nuestra alma, mente, voluntad, emoción. Está trabajando para entrar. Él entra primero dentro de nosotros y ahora está avanzando para capturar nuestra alma. Y no solamente nuestro ser, sino que Él espera en un momento dado que mediante este ejercicio que estaremos haciendo durante toda nuestra vida, también nuestro cuerpo sea alcanzado y sea glorificado. Y en la resurrección el Señor pueda completar lo que Él comenzó aquí en la tierra. Todo eso está ahí. En esa pequeña Romanos 8 es todo ese proceso de Dios. Y todo ese vivir de Dios operando en nosotros, en Cristo por el Espíritu, crea la atmósfera del reino de Dios, cuya manifestación debe estar, y digo debe estar, en la vida de iglesia, el cuerpo de Cristo, como morada de Dios y eventualmente en la Nueva Jerusalén. Ese es el proceso. Ahora, para que todo esto se lleve a cabo, debemos permanecer fuera de donde fuimos trasladados y mantenernos en la atmósfera donde fuimos llevados, que es lo que nos habla Colosenses 1:12, que es en el reino del Hijo de su amor, y del cual hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas. Ahora, posicionalmente eso se dio, pero ahora está el proceso del Espíritu que está en nuestro espíritu, laborar para sacarnos completamente de esa atmósfera, limpiarnos completamente de esa atmósfera y que podamos entonces expresarle y representarle. Ese es el trabajo. Para eso estamos aquí. En eso consiste realmente la salvación. En eso consiste la salvación. Si tuviéramos un evangelio elevado que predicar, sería ese. Sería ese. Ahora, en este universo, en esta tierra, en esta atmósfera, hay una ley. Pero ahora esa ley es la ley del pecado y de la muerte, lo que dice Romanos 8 al principio. Pero nos trasladan a otra ley, que es la ley del espíritu de vida. Aquí, en esta atmósfera caída, estamos en la ley del pecado y de la muerte, la cual gobierna todas las cosas. Por eso al nacer comenzamos a morir. Y todo lo que vive muere, por hermoso que sea. Todo lo que existe en esta atmósfera, tarde que temprano, muere. Tarde que temprano, muere. Salomón, después de experimentar toda la gloria, riqueza, majestuosidad, satisfacciones de sus deseos carnales, escribe en Eclesiastés que todo es vanidad. Todo es vanidad. Él lo vio. Ya viejo, ya en sus últimos años, él lo vio. Así que es por eso que en Juan 14, 15, 16 y aún en primera de Juan 5 se menciona la llegada del espíritu de realidad. Este espíritu de realidad contiene el poder de la ley del espíritu de vida para contrarrestar, anular, inutilizar
toda la atmósfera de muerte y vanidad, comenzando primeramente con nosotros y finalizando con toda la atmósfera degradada en todo el universo. Es la meta que Dios está trabajando desde nosotros en su iglesia. Así que pudiéramos decir que esta breve presentación que he hecho es el meollo y el centro y la carga de toda la Biblia. Y de toda conferencia que usted escuche, a la larga entramos en eso, porque esa es la carga de Dios. Esa es la carga de Dios. Por eso, cuando entramos la semana pasada en el mensaje de Cantar de Cantares, que todo el mundo pues ve una pareja y el amor y sí, Cristo y la iglesia, pero lo que vimos fue el proceso de Dios, en donde está en la vida real o en la vida, la presentación física, el rey poderoso, majestuoso, lleno de riqueza, lleno de gloria, y ella una pobre y frágil campesina. Y cómo en todo el libro vimos un proceso de crecimiento. Entonces, lo más sobresaliente, aunque si yo le pregunto a alguien qué es lo más sobresaliente del Cantar de Cantares, me van a decir, el amor de la pareja. No, no lo es. Lo más sobresaliente es el proceso de transformación que ocurre en la campesina, lo cual, de su posición frágil e impotente, vino a ser igual al que ama, al punto de ser llamada Sulamita, lo cual es el femenino de Salomón, que en una traducción al español sería la Salomona. La Salomona, es decir, en el aspecto físico, pues vimos solo la relación de una pareja que se ama, pero en el ámbito espiritual vemos el proceso de transformación, de sacar de una esfera a otra la pareja más desventajada y ponerla en la posición y lugar más elevado. Ese es el corazón y carga de toda la Biblia, lo cual es el corazón de Dios en su relación con el hombre. Para eso, Él imparte su espíritu y establece la ley del espíritu de vida. Establece la ley del espíritu de vida. Así que basado en esta visión, vemos que hay una correlación directa entre Romanos 8 y Romanos 12. Todo el proceso de Romanos 8 es nuestra participación constante, por un lado, del espíritu de vida mediante la impartición divina y por otro, nuestro ejercicio de permanecer fuera de la atmósfera satánica, que es la carne. Y esto nos entra en Romanos 12. Romanos 12. Dice el ministerio que Romanos 8 y 9 es un paréntesis, porque realmente la conexión está entre Romanos 8 y Romanos 12, donde se manifiesta entonces el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Así que esta manifestación del cuerpo de Cristo es la culminación en la tierra de la operación de Dios para que se haga en la tierra la voluntad que está en los lugares celestiales, como oró Cristo en Mateo 6:10. Venga tu reino, venga tu reino. Todo está conectado. Así que el título de este mensaje nos muestra la carga. Vivir en la impartición divina de la Trinidad divina por la ley del Espíritu de vida en Romanos 8. Es decir, la impartición divina es Dios mismo transmitido a nosotros, primeramente a nuestro espíritu humano, con la meta de llegar a nuestra alma y finalmente a nuestro cuerpo mortal. Así que para lograr esto, el Espíritu tiene lo que llamamos la ley del Espíritu de vida. Y quiero enfatizar esto, porque quizás usted diga, sí, eso yo lo sé, sí, ya yo lo he escuchado, sí, cómo no. Usted recibió el Espíritu de vida, pero la ley del Espíritu de vida es la función y la acción que Dios tiene
para contrarrestar toda la operación satánica y sacarlo a usted, y trasladarlo de una manera total en el transcurso de su vida, en su dimensión y en su atmósfera. Así que este asunto de la ley del espíritu de vida presentado en Romanos 8 es muy serio, porque es algo que necesitamos experimentar, necesitamos practicar, vivir cada minuto en nuestra vida diaria y eventualmente, ¿saben qué? Por toda la eternidad. Ese suplir va a seguir por toda la eternidad. Así que esa ley, no solamente en nosotros, sino que también esa ley va a trabajar con todo lo que comprende el reino de Dios. Y la atmósfera misma va a operar para transformarlo todo y entrar todo en Dios. Y le mencionaba al principio el caso de los astronautas. Mientras están aquí en la Tierra, están sujetos a la ley de gravedad. Pero cuando salen de la atmósfera terrestre y entran en otra atmósfera donde la ley de la gravedad no tiene efecto y necesitan aprender a moverse dentro de esa otra atmósfera, ahí es el cambio. Ellos necesitan el equipo apropiado, necesitan el entrenamiento apropiado, porque es otra atmósfera. La ley del espíritu de vida contrarresta la ley del pecado y de la muerte en la que hemos vivido y necesitamos ejercitarnos para entrar a vivir en esa otra ley. Aun cuando estemos en la tierra, realmente nuestra habitación, nuestra morada y nuestra atmósfera no es la ley del pecado y de la muerte, sino la ley del espíritu de vida. ¿No es hermoso eso? Así que, una vez más, aquí en el mundo tenemos la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2b, pero en la atmósfera del reino del Hijo de su amor tenemos la ley del espíritu de vida. Este es el tema central del capítulo 8 de Romanos y es nuestra meta y es la carga de Dios para nosotros. Así que este bosquejo que entramos ahora, realmente este bosquejo muy detallado, tiene tantas riquezas que no nos gustaría dejar nada, pero vamos a ver que el Señor nos ayuda a trabajar. Así que en el número Romanos 1 dice, la clave para ser un vencedor es la ley del espíritu de vida en Romanos 8. Un capítulo para aquellos que buscan al Señor desesperadamente. Veamos este título con detalle. Primero, la clave para ser un vencedor es la ley del espíritu de vida en Romanos 8. Ese primer punto es bien serio. Así que cuando hablamos de ser un vencedor, es ser un vencedor dentro de la ley del pecado y de la muerte, permaneciendo dentro de la ley del espíritu de vida. Esa es la batalla. Esa es la batalla. Por eso es que Pablo lo dice, porque la ley del espíritu de vida me ha librado, dice Romanos 8:2, me ha librado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Ese es el primer punto, bien importante. El segundo punto dice, es solo para los que buscan al Señor desesperadamente. Desesperadamente. Esa expresión, para los que buscan al Señor desesperadamente, es un reto. Si su vida está compartida con el mundo y con la ley del pecado y de la muerte, entonces este versículo ya no tiene el mismo efecto para usted. Ya no tiene el mismo efecto para usted. Romanos del 5 al 8 dice el ministerio que es la médula de la Biblia, del 5 al 8. Entonces Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es tipo del que había de venir.
Y curiosamente la muerte se menciona muchas veces en los capítulos del 5 al 8. Y la vida también se menciona mucho en estos capítulos. Entonces, estas dos palabras claves forman dos líneas que se contraponen. La línea de la vida y la línea de la muerte, las cuales muestran que el hombre está en el centro de una situación triangular al encontrarse entre Dios, Satanás y la vida y la muerte. Ahí está el hombre. Así que los capítulos del 5 al 8 de Romanos pueden llamarse la médula de la Biblia porque muestran de modo concreto y detallado el tema completo de toda la Biblia. De toda la Biblia. Y cuando se utiliza ahí en ese versículo del 5:14 la palabra transgresión, en este capítulo las palabras transgresión, delito y obediencia se refieren a la caída de Adán, la cual consistió en que Adán dejó la vida y escogió la muerte. Adán abandonó el árbol de la vida, el cual representa a Dios como vida, para seguir el árbol del conocimiento, el cual representa a Satanás como la fuente de la muerte. Ahí está todo. Así que en Romanos 7 nos habla de la experiencia de estar en la carne. Y Romanos 8 nos habla de la experiencia de estar en el Espíritu. El Espíritu Divino que mora en nuestro espíritu humano, y estos dos espíritus mezclados vienen a ser ahora un solo espíritu. Un solo espíritu. El disfrute de la ley del espíritu de vida en Romanos 8 nos introduce en la realidad del cuerpo en Romanos 12, como dijimos. Esta ley opera en nuestro interior a medida que que vivimos en el cuerpo y para el cuerpo. Ese es el proceso. Que vivamos en el cuerpo y para el cuerpo. Bueno, Romanos 2 dice, Romanos 8 es el enfoque de toda la Biblia y el centro del universo. Por consiguiente, si experimentamos Romanos 8, estamos en el centro del universo. Me gustaría explicar un poquito ese asunto del centro del universo. Este pensamiento de que Romanos es el centro del universo implica que esta experiencia nos puede llevar nuevamente al encabezamiento que torna todas las cosas bajo el orden de la Trinidad Divina y nos saca del desplome universal. Si se acuerdan que hemos hablado que cuando Satanás se rebeló, se salió del encabezamiento y todo el universo se descabezó. Entonces el deseo de Dios era que Adán derrotara al enemigo y asumiera el encabezamiento de la creación. Pero él también fue cautivado, entonces llega Cristo. Y ahí entra, lo primero que se menciona en Efesios es este asunto del encabezamiento. Efesios 1:10. ¿Por qué? Porque el encabezamiento nos está hablando de volver a poner todas las cosas en su orden y en su centro. Cuando vivimos conforme a los principios que se presentan en estos capítulos del 5 al 8, específicamente el capítulo 8, nos ubica en el centro del universo. ¿No es maravilloso? Así que aquí en Romanos 8 nos presenta de una manera breve y precisa que poner la mente en las cosas de la carne es muerte y en el espíritu vida y paz. Y que todo lo que necesitamos para ser vencedores es sencillamente mantenernos en la atmósfera adecuada. Este proceso es el que abre el camino para la impartición divina y abre el camino para que Dios imparta en nuestro interior y que la ley del espíritu de vida comience a operar automáticamente. Esa palabra es importante, automáticamente dentro de nosotros. Y sabemos que existen muchas experiencias en nuestra vida humana, que nos pueden llevar a la experiencia de estar en el centro del universo o en el centro del Hades.
A veces estamos en el centro del universo, pero a veces nos lleva también al centro del Hades. Y yo personalmente puedo recordar experiencias cuando estaba trabajando en el trabajo con mi familia, aún con ciertos queridos hermanos, que me pudieron llevar de un lado o al otro. Pero cuando clamé profundamente al Señor, cuando toqué mi espíritu y hablé de mi impotencia, fui llevado al balance de estar encabezado en el centro del universo y recibir la impartición divina. Y me hizo avanzar y me hizo centrar en medio de la batalla, del dolor, del sufrimiento, de la frustración. El Señor me puso en el centro del universo, bajo su encabezamiento. Eso es una realidad cuando usted clama apropiadamente y toca su espíritu. Pero en otras experiencias hubo desespero, hubo duda, hubo confusión, el fluir de vida se cortó y mi reacción fue totalmente en la carne. Esto de poner la mente en la carne es muerte. Si hay alguien aquí que no lo haya experimentado, voy a viajar a Colombia a conocerlo a usted. Si usted me dice que tiene a una persona en la vida de iglesia que nunca ha experimentado, yo sé que no lo hay. Yo sé que Edgar se alegró que voy para allá, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque todos nacimos en esa experiencia y cuando entramos a la vida de iglesia, eso nos atrapa, nos atrae, nos frustra. Por eso estamos hablando esta noche de la ley del espíritu de vida. La ley del espíritu de vida. Así que esta ley del espíritu de vida es un proceso automático para suplir nuestra debilidad e impotencia. Por eso, este versículo que todos conocemos tanto en 1 Corintios 12:9, cuando Pablo está orando por su enfermedad, se presume que era una enfermedad de los ojos, no lo dice directamente, pero se presume. Y le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Si fue como se cree, por lo que él insinúa, que dice, escribí con letras grandes y ustedes me recibieron, aunque realmente mi apariencia no era la mejor, se presume que era una infección grande, una conjuntivitis grande, y en esos tiempos no había penicilina, era muy peligroso, la persona podía quedar ciega, podía morir. Así que sin una cura apropiada, la manera de los ojos debieron verse bien grotescos, él no podía leer, no podía ver. Que Pablo no pudiera leer era una tortura grande para él. Bien, porque ese era su disfrute, la palabra, entrar. Así que el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que en esa palabra que Dios le dijo, se abrió plenamente el proceso de Dios en su impartición. Dios estaba impartiéndose en medio del sufrimiento, en medio del dolor de Pablo. Ahí estaba la ley del espíritu de vida operando en Pablo. Por eso hemos dicho en muchas ocasiones que la gracia, además de la definición corta que todos conocemos, que es Dios para nuestro disfrute, la gracia es toda la operación de Dios en la impartición de sus riquezas de acuerdo a nuestra necesidad y circunstancias. Pero hay momentos que la impartición de la gracia es dulce y hay momentos que la impartición de la gracia es el ejercicio de Dios con nosotros para que aprendamos a recibir la ley del espíritu de vida y la impartición del espíritu en nosotros. Así que todos los procesos, desde su elección en amor, desde la eternidad pasada, hasta su ascensión y entronización, para dispensarse en nosotros como el Espíritu dador de vida, como el postrer Adán, como el Espíritu vivificante,
Todo eso es la operación de la gracia aplicada de acuerdo a nuestra necesidad. Ahora bien, hubo dos eventos en el universo importantes que jamás se van a igualar a esos dos eventos en el universo. El primero fue en 2 de Crónicas 5:13 y dice así: cuando los trompeteros y los cantores estaban unánimes para hacerse oír a una voz alabando y dando gracias a Jehová, y cuando alzaban sus voces con trompetas, címbalos e instrumentos de música en alabanza de Jehová, diciendo: porque Él es bueno, porque su benevolencia amorosa para siempre. Entonces la casa de Jehová se llenó con una nube. Y dice, y los sacerdotes no pudieron estar allí y ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Esta fue la primera vez que el Dios eterno, intangible e intocable, estaba en la atmósfera del hombre. Es la primera vez. Dios entra en un templo y está ahí y hace contacto con el hombre. Así que fue esto majestuoso y fue impactante. Lamentablemente, esta experiencia, muchos queridos hermanos la miran y quisieran duplicarla y oran para que el Señor descienda y haya un avivamiento y que la gloria de Dios se vea en su templo, en su lugar de reunión. Y yo mismo en mi juventud participé en muchos eventos cristianos donde los queridos santos deseaban que esto sucediera y ayunaban y oraban para que sus lugares de reunión se llenara de la presencia de Dios. Porque para ellos, pues, esta es la casa de Dios, el lugar de su habitación. Y entonces cuando Dios llenara su casa, esto era glorioso y especial. Suena bien todo eso, ¿no? Pero no lo es. Lamentablemente, el catolicismo romano trasplantó este concepto y lo mezcló con el cristianismo, produciendo una mezcla degradada, que luego el protestantismo también lo absorbió. Y eso es hasta nuestros días. Y es decir, que Dios habita en el templo y que tenemos que ir al templo para ir allí y adorarle. Cada domingo hay que ir al templo. Y al frente está el altar donde usted va y allí está el Santísimo y allí está Dios. Es una mezcla del judaísmo con el cristianismo y está lo más tranquila. Y usted dirá, bueno, ¿qué de malo tiene eso, hermano? Déjele a ellos eso, está bien, no hay problema. ¿Sabe qué? Que si ellos se concentran en ese evento, se pierden el segundo evento. El segundo evento, que sobrepasó el primero, está en Hechos 2:33. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Eso también les gusta, pero vea lo que dice aquí. El evento de 2 Crónicas 5 fue la sombra de la realidad de lo ocurrido en Hechos 2. Allí no hubo templo físico donde Dios iba a meterse. Allí no había templo físico. Dios descendió dentro de cada hombre, cumpliéndose lo que dijo Pablo posteriormente en 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ahí está. El templo del Antiguo Testamento ya no está. Y yo sé que esto se va a escuchar por radio, y si hay un querido hermano no está de acuerdo conmigo, pues no está de acuerdo con Pablo tampoco. Nosotros somos el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en nosotros. Este fue el segundo más grande e importante evento en todo el universo. Dios hace al hombre su templo y viene a morar en todos los que le invocan, como dijo Pedro en Hechos 2:21. Por lo que hoy el único templo válido para Dios es nuestro espíritu humano, mezclado con el Espíritu de Dios
Como dijo Pedro en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Eso lo dice ahí la Biblia? No lo dijo yo. ¿Y por qué yo estoy trayendo esto? Bueno, hoy nos reunimos, ya sea en una casa o en un edificio, no porque es la casa de Dios, sino porque amamos la reunión con los santos para ser edificados mutuamente. La iglesia no es un edificio, la iglesia son todos los santos como morada de Dios, la cual es su cuerpo. Y aprovecho para decirle, que se lo he dicho antes, que decir, bueno hermano, voy para la iglesia. Y después decir, hermano, salimos de la iglesia. Si usted se sale de la iglesia, usted tiene un problema. Porque quiere decir que el Espíritu de Dios se fue de usted. Son expresiones. Pero ¿qué son expresiones que el enemigo ha puesto para confundir la operación de Dios en el hombre? Son conceptos degradados mezclando el catolicismo con el judaísmo. El Señor, en el recobro del Señor, nos ha llevado adelante con muchos de estos conceptos y supersticiones y estamos ahora en la dimensión de la gracia para su impartición divina. No estamos entretenidos mirando las cosas externas, sino la operación interna de la dispensación divina que llega a nosotros en nuestro espíritu humano. Y esa operación se llama la ley del espíritu de vida que está activa en nosotros. Pero necesitamos tener una visión clara de esta revelación para que podamos cooperar con Él y que pueda esta ley ser efectiva en todos nosotros. Y sacar todo concepto viejo y darnos cuenta que en nosotros habita lo más importante en todo el universo, con una operación exclusiva para ganarnos y sacarnos fuera. De hecho, eso fue lo que el Señor hizo, lo dijo en Mateo 16:18, cuando dijo, yo edificaré mi eclesía. Él lo que dijo es, yo edificaré a los que voy a sacar fuera, a los que voy a llamar y voy a sacar fuera. Eso es lo que significa eclesía. Así que por eso se me hace difícil a veces llamar la iglesia a ciertos grupos, porque yo siento que todavía no han salido fuera. Salir del mundo y entrar en esta atmósfera de la dispensación divina y de la ley del espíritu de vida, ese es el vivir de la vida de iglesia. Así que necesitamos orar, que el Señor nos muestre que Él ha sido procesado para hacer la ley del espíritu de vida operando en nosotros. Todos necesitamos orar que el Señor nos dé, como dijo Pablo en Efesios 1:17, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él. En el pleno conocimiento de Él. Y luego en Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior por su espíritu. Así que el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ese es el dispensar divino. Ese es la maravilla que ocurrió en Hechos y sigue trabajando y sigue funcionando en cada uno de nosotros. Así que en la eternidad pasada, Dios se propuso entrar en su pueblo redimido, de modo que Él pudiera hacer la vida de ellos y ellos pudieran ser su expresión corporativa. Este es el enfoque de la economía de Dios que está entre Efesios 1, del 3 al 5. Ahí está esa palabra. Así que el hombre es el centro de la creación efectuada por Dios, porque la intención de Dios consiste en expresarse por medio del hombre. El hombre puede llegar a ser la expresión de Dios únicamente al entrar Dios en el hombre para hacer la vida y contenido del hombre y para hacer al hombre uno con él,
de modo que el hombre viva por él e incluso lo exprese en su vivir. De esta manera Dios es expresado desde el interior del hombre. Ese es el centro. Ese es el centro. Por eso Zacarías 12:1 dice: así declara Jehová, que extiende los cielos, pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. La pregunta es, ¿por qué existe este versículo como este en la Biblia y en el Antiguo Testamento? ¿Por qué sale ese versículo de pronto ahí? Bueno, este versículo en el Antiguo Testamento nos hace ver la carga de Dios, la cual vemos que se desarrolla posteriormente en todo el Nuevo Testamento. Esta carga es una carga eterna, esencial y necesaria para Dios. Dentro del universo inmenso de Dios, que aún el hombre no ha podido descifrar y crea telescopios de billones de dólares para buscar un poquito de alguna cosita por ahí, existe algo aún más misterioso y profundo que todo el universo mismo. ¿Sabe qué es? El espíritu del hombre. El espíritu del hombre. Por eso es que está ese versículo ahí de Zacarías 12:1. Y se explica de manera muy sencilla en el sueño de Jacob. En Génesis 28:12 dice: y soñó que había una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. ¿Sabe? Esta escalera no es otra cosa que el Cristo Espíritu que viene a morar en nuestro espíritu, viniendo a ser la escalera que conecta el cielo con la tierra. ¿No es maravilloso esta palabra? Debemos amarla, debemos digerirla, debemos repetirla, porque es el centro de toda la Biblia y de toda la carga de Dios. Es nuestro espíritu humano, teniendo a Cristo en nuestro espíritu, que lleva a cabo la carga de Dios de estar mezclado con el hombre y ser expresado por el hombre. Tal misterio y tal realidad es nuestra maravillosa experiencia después que creímos y la recibimos como nuestro Salvador y Señor. Demos gracias a Dios por eso. Así que el enfoque central en el universo es que el Dios triuno procesado ha entrado en nosotros y ahora mora en nosotros. Y este es el mayor milagro. Ninguna otra cosa en el universo podría ser más importante que esto. Ahora el espíritu del hombre se encuentra en el mismo nivel de los cielos, y cuando dice los cielos estamos hablando del universo completo, ¿ok? No es las nubecitas ahí arriba. Los cielos implican el universo completo y la tierra, porque nuestro espíritu es el lugar donde Dios desea morar. ¿Tenemos tal visión nosotros? ¿Acaso estamos tan impresionados nosotros de lo que Dios ha hecho? Es serio, muy importante. Por eso los cielos fueron hechos para la tierra fue hecha para el hombre y el hombre fue creado por Dios con un espíritu a fin de poder contactar a Dios, recibir a Dios, adorar a Dios, vivir a Dios y cumplir con el propósito divino en pro de Dios y ser uno con Dios. Aleluya. Así que todos tenemos que estar llenos de gozo. No tenemos lo que el Señor nos ha dado y donde el Señor nos tiene es para estar llenos de gozo, muy felices. Y necesitamos reflexionar en esta palabra y decirle a Satanás: tú eres un mentiroso. Dentro de mí está lo más importante de todo el universo. Este espíritu que se ha mezclado con nuestro espíritu. Así que el Dios triuno pasó por el proceso de encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión a fin de llegar a ser la ley del espíritu de vida
instalada en nuestro espíritu. Y aquí viene una frase interesante. Primero instalada y luego como una ley científica. Un principio que opera de forma automática. Este es uno de los mayores descubrimientos, incluso recobros en la economía de Dios. Este es el centro del asunto. Por eso es que tenemos que amarrar todo este asunto y traerlo todo sobre la mesa, porque todo armoniza, toda la Biblia se concretó para hacer esto. Así que aquí debemos recalcar la palabra instalada, debemos prestar atención a lo que ha sido instalado en nuestro ser. Lo segundo es la mención de una ley científica y lo otro, y un principio que opera de forma automática. Todo eso dice ahí. Así que Pablo, antes de conocer al Señor, él hizo el esfuerzo de guardar la ley, hizo el esfuerzo, pero no pudo. Por eso es que en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Aquello fue antes de él recibir al Señor y él darse cuenta que él no podía satisfacer las demandas de Dios. Pero aquí entramos a Romanos. Y luego en Romanos 7, precisamente ahí se empiezan a traer varias leyes. Aparte de la ley moral, se empieza a hablar de varias leyes. Y es bueno traer que estas leyes son principios rectores. O sea, toda ley establece un principio rector que la identifica. Por ejemplo, la ley de la gravedad, todo lo que sube tiene que bajar. Usted la entienda o no la entienda, como quiera, eso va a ser así. Así que, pero por otro lado, el hombre inventa y logra producir la ley aerodinámica, que ahora usted se monte en un avión y la ley aerodinámica logra contrarrestar y vencer la ley de gravedad. Así que una ley contrarresta a la otra. Así que cuando viajamos en un avión, estamos en una batalla de dos leyes. Pero cuando el motor del avión que está haciendo la batalla contra la otra ley falla, ya usted sabe lo que pasa. La otra ley se lo lleva. La otra ley se lo lleva. Ahora, del mismo principio, hay leyes espirituales con principios rectores que afectan nuestra vida. Y leyes en la naturaleza que afectan también nuestra vida. Todo está permeado de leyes, de principios. En Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que está en guerra contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ley de mis miembros, ley de mi mente, ley de pecado. Ahí está, un bombardeo de leyes. Podemos decir que hay tres leyes diferentes. Y esas tres leyes se originan a su vez en tres partidos que existen en el universo. Número uno, la ley del pecado de la muerte que está en nuestros miembros. Es decir, en nuestro cuerpo físico mortal. Y esa ley proviene de Satanás, que como pecado mora en nuestra carne, aún después que recibimos al Señor. Cuando el velo es rasgado, dice que se rasgó la carne, pero el velo se quedó allí. El velo no lo movieron. Quiere decir que el Señor rasgó el velo de la carne y ahora podemos entrar al lugar santísimo, pero el velo sigue ahí. El velo sigue rasgado, pero está ahí y es la carne. La otra es la ley del bien en la mente del creyente, es decir, en nuestra alma. Proviene de la vida humana natural, es decir, del hombre mismo. Esa ley, la ley del bien, tratando de nosotros hacer las cosas bien, procurando hacer las cosas como son, nos lleva cautivo y nos lleva a fracasar una y otra vez. Y la ley del espíritu de vida en el espíritu del creyente que procede de Dios, quien como espíritu mora en nuestro espíritu. Esa es la otra ley. Así que tenemos este conjunto
de tres leyes con tres partidos: Dios, el hombre y Satanás. Y estas tres leyes que operan también con nosotros, es una batalla que tenemos ahí. Así que, aparte de eso, para los que la quieran guardar, pues está la ley de Dios externa, la ley moral externa de Dios, que esa es otra carga más para algunos que la quieran llevar. Pero ahora nosotros, si nos mantenemos dentro de la ley del Espíritu de vida, todas las demás leyes, incluyendo la ley moral del Antiguo Testamento, quedan neutralizadas. Si permanecemos en esa ley, todas las demás leyes quedan neutralizadas. Es como el avión o el cohete que usted entra y todas las demás leyes de gravedad quedan neutralizadas. Permanecer en el espíritu de vida neutraliza todas las leyes. Y como decíamos, las leyes están en todos lados y se ven, las vemos todos los lados, en todos lados, pero no lo realizamos. Las plantas tienen una estructura que tiene su propia ley rectora. Si usted planta una semilla de naranja o de limón, no le va a salir una manzana. ¿Qué es eso? Eso es una ley interna, intrínseca dentro de esa semilla. Así que la semilla que usted siembra tiene una ley que va a guiar y va a dirigir el producto para que salga el fruto. En la vida animal es igual. Cada animal sale conforme a su especie. O sea, y luego tienen unas características. Los patos pueden nadar por horas en el agua y no tienen ningún problema. Pero si usted lanza un gato al agua, no durará mucho sin que se hunda. ¿Por qué? Porque su ley no le permite eso. ¿Qué es eso? Está intrínsecamente leyes en los animales, en la vegetación. ¿Quién enseñó a los patos a nadar? Eso es una ley que ellos tienen y está ahí. El cuerpo humano, nosotros, está lleno de leyes espontáneas. Comemos algo, automáticamente la ley de la digestión comienza a operar. Y cuando usted tiene problemas en el estómago, usted no está contento, usted no está feliz porque esa ley se detuvo y usted tiene problemas. Todo nuestro cuerpo es un proceso de ley que automáticamente funciona. Nuestra sangre, todo, limpia. ¿Qué es eso? Un proceso de ley que se mueve. Son mil y mil cosas que ocurren que automáticamente se activa un ser humano cuando un niño nace. Y cuando el niño no nace saludable es porque una de esas leyes se detuvo. ¿Qué es eso? Todo está basado en la ley. Un aspecto de definición de la ciencia es que la ciencia comprende la relación de todos los elementos que la integran y se estructuran en sí mismas produciendo un efecto. Y los científicos lo que empiezan a estudiar en cada plantita, en cada cosita, cómo opera la ley en cada situación y en cada cosa para entonces poder entender el movimiento, y de ahí es que salen los medicamentos y demás para poder contrarrestar las enfermedades. Todo es un misterio, pero ahora la ley del espíritu de vida también es algo científico. ¿Por qué? Porque tiene una causa, tiene un efecto y tiene una relación para efectuar un efecto. ¿Cuál es el efecto? La impartición de Dios para absorber, eliminar, sacar, limpiar todo lo que produce la ley del pecado y de la muerte. Por eso estuve tanto rato hablando de esas leyes, porque ahora tenemos la mejor, la más grande, la más profunda, que es la ley del espíritu de vida que está operando y está trabajando en nosotros. Así que el Dios triuno está trabajando científicamente en nosotros. Se ha instalado como el espíritu dador de vida en nuestro espíritu para producir de una manera científica una ley para mantenernos vivos, sanos, hábiles dentro de su esfera, lo cual es la esfera divina. Así que nuestro gran problema es que
Aunque en Colosenses 1:12 dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, y apunta esa palabrita, nos hizo aptos, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la porción de los santos en la luz, el cual nos ha librado, segunda, hay tres palabritas, dos hizo aptos, estas otras nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Nos hizo aptos y nos ha trasladado de la autoridad de las tinieblas y trasladado al reino del Hijo de su amor. Así que hoy tenemos el derecho de participar de la porción de los santos. ¿Cuál es la porción de los santos? Oh, la impartición divina. La impartición de la Trinidad divina es nuestra porción, que es Dios mismo. Entonces, esa impartición divina la produce y la transmite la ley del Espíritu de vida, siendo nosotros librados de la autoridad de las tinieblas. Todo son buenas noticias. Pero ¿por qué seguimos sin participar de nuestra porción? ¿Y por qué seguimos siendo dominados por la autoridad de las tinieblas? ¿Saben por qué? Porque no creemos. No creemos. Y no podemos activar la ley del Espíritu de vida que está en nosotros. Ese es el problema. Así que presumo que hay una gran cantidad de los que están aquí que tienen energía eléctrica en sus hogares y a veces cuando tienen que salir lejos a un lugar, pues apagan las luces de adentro de la casa, quizás dejarán alguna en algún lugar encendida, pero no pueden dejar todas las luces encendidas porque van a gastar mucho, así que, pero de pronto se le olvidó algo y mandan a alguien a su casa a buscarlo. Cuando entra la persona no sabe dónde están los interruptores, dónde están las cosas, así que esa persona permanece en oscuridad hasta que descubre dónde está el interruptor. Y una vez que toca el interruptor, entonces la conexión eléctrica y todo lo que está ahí funciona y la energía corre y enciende las luces. ¿Sabe? Hay muchos queridos santos que tienen la energía en su espíritu, tienen la vida divina en su espíritu, pero no saben encender el interruptor. No lo saben. Están viviendo una vida cristiana en su mente, en su conocimiento. Leen la Biblia y leen el ministerio y escuchan las conferencias, pero están en el modo mental. Ellos no han tocado todavía su espíritu. Por ende, siguen siendo igual. Usted los vio hace 10 años atrás, habló con ellos, y cuando los vuelve a ver, está igual. ¿Qué pasó? El espíritu de vida no funcionó ahí. Él está ahí, pero no le han dado oportunidad de moverse, de funcionar. Así es que necesitamos saber cómo encender el interruptor. Este espíritu de vida, el espíritu de Dios, el espíritu de Cristo, todo eso es la Trinidad divina operando en nosotros. En Éxodo 30, 20-25 nos habla del aceite compuesto de la unción, el cual es uno compuesto de varias especias que son la mirra, la canela, el cálamo y la acacia. Estas 4 representan la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Así que cuando este espíritu entra en nosotros, se aplica con todos esos principios en nosotros. Tenemos todas las experiencias de Cristo para que el Señor pueda llevar adelante su economía en nosotros. Es decir, nos hizo aptos, dice Colosenses. Nos hizo aptos. Todas esas experiencias se van aplicando a nosotros según la operación de la gracia de manera automática. Si nos abrimos a Él, clamamos a Él. Y entonces, como dice Romanos 8, cuando ponemos la mente en las cosas del Espíritu, muchas cosas comienzan a ocurrir. Y lo primero que ocurre es que vida y paz. Ahí encendimos el interruptor, vida y paz.
Pero poner la mente implica un acto nuestro. Dios no va a poner tu mente, tú la pones. Y entonces Él activa la energía. Cuando usted va a su casa, usted no llama a la oficina de su ciudad. Mire, llegué a casa, ¿me puede enviar la energía eléctrica? Le va a decir, mire señor, y usted tiene energía eléctrica, solamente encienda el interruptor. Pues así nosotros parece que estamos siempre clamando a Dios, Señor, ayúdame, Señor, súplete, Señor, gáname. No, tú tienes que aprender a tocar el espíritu y encender el interruptor. El Señor espera por nosotros para continuar su proceso de impartición. Esto es un proceso suave, detallado. El Señor no tiene prisa y va a ocurrir durante toda la vida. Claro está, al final el Señor nos va a reprender por no haber aprovechado el tiempo y no haber avanzado para él poder completar su propósito y su economía. Así que, no sé si se acuerdan cuando hablamos un poco de estos asuntos en el libro de la experiencia de vida, que hablamos sobre la enseñanza de la unción y vimos cómo la unción nos cubre completamente y una vez que nos cubre es que nos consagra el Señor. O sea que está la consagración objetiva, que es la que yo levanto las manos, Señor, yo me doy a ti, pero esa muchas veces no dura mucho. Pero cuando el Señor es quien nos consagra, porque nos satura con su vida divina, entonces somos aptos y útiles para el Señor. Así que por eso es que en Éxodo 28:41 se da el proceso de que ungen primero, luego los consagra y luego los santifica para que sirvan como sacerdotes. ¿Qué está diciendo? Una vez que el Espíritu Dador de vida entra en nosotros y empieza a activar la ley del Espíritu de vida, comienza entonces a saturarnos, a remover todas las cosas que tenemos negativas de la ley del pecado y de la muerte y nos va trasladando poco a poco a la atmósfera del Hijo de su amor. Y eso es aquí en la tierra, no tiene que esperar a que usted se muera. Así que el Señor está trabajando para separarnos del mundo y la esfera satánica y entrar en esa consagración subjetiva que nos lleva a la santificación y eventualmente va también a darnos el pase para la redención de nuestros cuerpos. Así que moviéndonos un poquito más abajo, dice aquí el punto 4, el Dios triuno, como espíritu todo inclusivo, está en nuestro interior para que lo experimentemos y disfrutemos. Al tomarlo como nuestra vida y nuestra persona, nosotros somos el recipiente del Dios triuno. ¿No es maravilloso? Usted es el recipiente del Dios triuno. Cuando recibimos al Señor, al entrar en Él, creyendo, Él funcionó como la ley del Espíritu de vida para impartirse como la vida divina e increada de Dios, que eso es en nuestro espíritu. Todos necesitamos ver la gran revelación de que al menos una parte de nuestro ser, o sea, nuestro espíritu, es Zoé. Cuando ponemos nuestra mente en el espíritu, nuestra mente, la cual representa nuestra alma, llega a ser Zoé. Además, Zoé puede ser impartida mediante la operación de la ley del espíritu de vida en nuestros cuerpos mortales. De esta manera llegamos a ser hombres Zoé en todo nuestro ser tripartito para que lleguemos a ser la ciudad Zoé, la ciudad vida, la nueva Jerusalén. ¡Qué maravilloso! Todo eso se nos da a nosotros. Por eso en Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, aquel que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Este espíritu que imparte Zoé continuará laborando en nosotros hasta que no solo nuestro espíritu y nuestra alma sean transformados, sino como dijimos anteriormente, aún nuestros cuerpos mortales, como menciona ahí
en 1 Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y vuestro espíritu, y vuestra alma, y vuestro cuerpo. Ahí vamos. Así que todo es posible si el espíritu que levantó de los muertos de Jesús mora en vosotros. ¿Usted está seguro que me está escuchando? El espíritu de Jesús mora en usted. Si usted tiene duda de eso, busque ayuda. Usted necesita que el Señor venga a usted, que el Espíritu more en usted. Si mora en nosotros y creemos, entonces todo el proceso de impartición nos santificará por completo hasta la venida del Señor. Así que no importa cómo usted se siente, si usted cree en esta palabra, que el Espíritu de Dios mora en usted, entonces su espíritu eso es. Mi espíritu es vida. Esta afirmación nos saca de nuestra mente, ahí enciende el interruptor y nos entra en nuestra realidad espiritual. Que tuve un mal día, que mi jefe me habló fuerte, que me tuve un accidente en el carro. Diga, mi espíritu eso es. Mi espíritu es vida. Aleluya. Y allá al frente tiene un montón de cosas. Repita, mi espíritu es vida. El interruptor se va a encender. El Señor va a fluir. Practíquelo. No se deje llevar. No permita que su mente lo arrastre. No lo permita. Lamentablemente, una de las cosas que más problemas nos trae cuando estamos fuera del Espíritu es nuestro mal genio, nuestro mal carácter. Tantos problemas matrimoniales por eso, tantas situaciones en las calles con otras personas por eso. Y sí, a veces tienen razón. Las personas hacen cosas que sacan a uno de sitio. Pero a veces también somos muy subjetivos. Nuestro yo está muy protegidito y cualquier cosa que nos toca y nos molesta, ya nos enojamos. Pero ¿sabes por qué? Porque usted todavía tiene su yo demasiado activo. Pero si permanecemos en nuestra mente y despierta su autocompasión y va a ver que todo el mundo es injusto con usted, y entonces se nos olvida que el centro del universo y lo más grande del universo está en usted. Está en usted. Y que usted se lo tiene que recordar. En ese momento usted está mirando la circunstancia, pero usted mismo se tiene que recordar y decir, mi espíritu es Zoé. Mi espíritu es vida. Y de esa manera encendemos el interruptor y nos movemos al espíritu. Efesios 3:16 y Colosenses 1:11 se utiliza el término ser fortalecidos con poder. Oiga, ser fortalecidos con poder. Nuestra mente siempre va a la carne y nos envuelve con autocompasión, recuerdos negativos del pasado, que aquella persona me hizo esto, me hizo lo otro, malas experiencias, mil cosas. Pero el Espíritu Zoé se ha impartido en nosotros para que seamos fortalecidos con poder. Esa es nuestra alma. ¿Saben? Adán no tenía esa arma, nosotros la tenemos. Él no tenía el espíritu mezclado para ser fortalecido con poder, pero nosotros sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Así que en Crónicas 20:17 hay un versículo muy interesante donde dice, el pueblo de Israel iba a pelear y era un enemigo muy poderoso, muy grande, y Dios le dijo, no tendréis que pelear vosotros en esta batalla. Apostaos. Es decir, siéntense tranquilos. Estad firmes y ved la salvación de Jehová entre vosotros. Y cuando comenzó la cosa, ellos, en el momento en que comenzaron a cantar, dando voces y alabar, Jehová puso emboscada contra los hijos de Amón, de Moab
y del monte Seir que venían contra Judá y fueron derrotados. ¿Qué pasó ahí? Ellos no pelearon. Ellos se dedicaron a alabar al Señor. Ellos se dedicaron a tocar al Señor, a disfrutar al Señor, a honrar al Señor. Si en medio de nuestras batallas nos dedicáramos a alabar al Señor, a tocar al Señor, el Señor es fiel y también derrotará sus enemigos y nuestros enemigos. Y finalmente, esta vida que estamos presentando aquí nos preparará para ser la novia de Cristo, la cual hará que el Señor regrese y nos introducirá en la próxima era. Así que por esta razón, el enfoque crucial de la Biblia y del universo se encuentra en Romanos 8. Casualmente hoy finalizó una conferencia que se titula Preparándonos para la venida del Señor, al amar su manifestación y al no amar este siglo. Es decir, que todo lo que hemos estado trabajando tiene una consumación y es en la venida del Señor. Así que cuando permanecemos en nuestro espíritu, en todo lo que somos y en todo lo que tenemos, y el Señor es preeminente, entonces el Señor tiene la manera de avanzar en nosotros y activar la ley del espíritu de vida. Activar el poder que derrota a Satanás. Romanos 8 revela que el Dios triuno, Romanos número 3, procesado, la ley y espíritu de vida, da la vida divina a los creyentes para su vivir. Esta es la experiencia que tenemos de la impartición de la Trinidad divina. El Dios triuno procesado, y ya hablamos de esto, como espíritu vivificante, está instalado en nuestro espíritu y es semejante a la electricidad. La operación de Dios como ley de la electricidad divina en nosotros requiere nuestra cooperación para activar esta ley. ¿Por medio de qué? Por medio de la oración. En Mateo 24:27 dice que el Señor viene como un relámpago. Y la nota, hermano Lee, dice que el Señor es como la electricidad. Hoy ya tenemos instalado el poder y la operación máxima de este poder, que es Dios mismo como espíritu en nosotros. Así que en Efesios 1:19 dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Esa energía ya se instaló. Este asunto de la operación del poder de su fuerza se menciona por lo menos en 4 diferentes lugares de las cartas de Pablo. Pablo la repite, la operación del poder de su fuerza. Y les mencioné brevemente de esa palabra operación la vez pasada, que significa energeian o energía. Y entonces ahora cuando armonizamos esto, diríamos que la operación del poder de su fuerza es la energía del poder de su fuerza. Esta impartición divina es la supereminente grandeza de su poder, la cual se transmite en nosotros como la electricidad, como la energía, para infundirnos con el poder de su fuerza. Así que, 2 Corintios 4:13, y teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé con nosotros, también creemos, por lo cual también hablamos. Como le dije, hace falta nuestra participación y hace falta esto, el espíritu de fe. La nota dice, el espíritu de fe es el Espíritu Santo mezclado con nuestro espíritu humano. Nosotros debemos ejercitar tal espíritu para creer y hablar como lo hizo el salmista, lo que hemos experimentado del Señor, especialmente su muerte y resurrección. La fe se halla en nuestro espíritu, la cual está mezclado con el Espíritu Santo y no en nuestra mente. Las dudas están en nuestra mente. Que la palabra espíritu sea usada aquí indica que fue por medio del espíritu mezclado que los apóstoles vivieron una vida crucificada y en resurrección para cumplir su ministerio.
Mientras nos mantenemos en contacto con el Señor mediante la oración, permaneciendo en contacto con Él en nuestro espíritu, la ley del espíritu de vida obra en nuestro interior automática y espontáneamente y sin ningún esfuerzo. Y la frase, el contacto con el Señor, dice mucho más que no solamente decir tener contacto con el Señor. La traducción dice directamente el contacto con el Señor. Y este es un artículo determinado y tiene como función enfatizar el contacto mismo como lo central y lo más importante. Necesitamos permanecer en el contacto, no un contacto, no cualquier contacto, es el contacto que produce en nosotros la impartición. Y hay varios versículos que podemos explicar, pero quizás uno de los más conocidos es Mateo 9:21, cuando dijo, porque decía la mujer que tenía un flujo de sangre estaba acercándose al Señor y no sabía, y dice dentro de sí, si tan solo toco su manto, seré sana. Ahí ejercitó su fe. Y luego en Lucas 8:45, ella toca el manto del Señor y el Señor dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todo, dijo Pedro, maestro, las multitudes te aprietan y estrujan. Y él dijo, alguien me ha tocado porque yo he sentido que ha salido poder de mí. Así que lo que vimos en esos versos es que ella ejercitó su fe y pudo tocar el poder del Señor. Ella pudo entrar, tocó al Señor y recibió el poder del Señor. ¿Saben? Cada día necesitamos hacer la oración de esta mujer. Señor, si tan solo puedo tocar tu manto, ahora el manto está en el espíritu mezclado. Necesitamos orar, Señor, necesito el toque. Quiero tocarte para que se pueda producir el espíritu de poder en mí, que es la ley del espíritu de vida, para que trabaje en mí. Ore, Señor, quiero ser como esta mujer. No quiero estar aquí leyendo la Biblia con mi mente. No quiero estar haciendo oraciones vanas, pensando en otras cosas, que tengo que pagar aquello, tengo que pagar lo otro, y leo otro versículo y sigo. No. Necesitamos entrar en la dimensión de la oración para recibir el hablar del Señor de tal manera que podamos tocar al Señor. Y que de los muchos que tocan, hayan algunos que lo toca a Él. Y que nos mantengamos durante el día en el toque del Señor. En el toque del Señor. Para recibir su infusión, para recibir su vida. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, aquí en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 da algunas ideas. Entonces, estar siempre gozoso, orar sin cesar y dar gracias en todo. Los hermanos sugieren que lo hagamos al revés. Dé gracias en todo. Pero que se me explotó la llanta del carro. Dé gracias en todo. Me chocaron el auto. Dé gracias en todo. Tengo un hijo enfermo. Dé gracias en todo. Señor, te doy gracias y te amo. Tú sabes, tienes control de todas las cosas. Se prende el interruptor. Luego, no dejes de orar. Y la oración no es algo artificial o sistemático. No, es el hablar de usted a su amigo, a su hermano que está dentro de usted, y usted le cuenta y usted le dice cómo se siente. Y eso abre el interruptor y la energía pasa. ¿Y qué va a pasar? Usted va a estar siempre gozoso. Siempre gozoso. Ahí está. Así que comenzamos dando gracias, luego oramos y entonces abrimos toda la revelación de Dios para que entre en nosotros y nos gane. Así que el significado de la oración es que absorbamos a Dios. Cuanto más contactemos a Dios, más lo absorbemos, y cuanto más lo absorbemos a Él, más lo disfrutaremos como nuestra luz y nuestra salvación. Esto de absorber a Dios es sencillamente que mientras más usted toque su espíritu,
para orar con el Señor, más infusión de Dios usted recibirá. Más infusión de Dios usted recibirá. No tengo tiempo para entrar en los versículos. Pero el Salmo 27.1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. Él contactaba y absorbía al Dios al contemplarlo como la hermosura. De ese modo era iluminado y recibía salvación en su interior. El hermano menciona el himno 481, tal como soy. Esa es nuestra realidad diaria. Tenemos que tocar al Señor y tenemos a veces que llegar en nuestra condición. Así que orar consiste en acudir al Señor tal como somos. Cuando acudimos al Señor, sencillamente exponemos nuestra condición y en ese proceso somos infundidos y el Señor nos gana. El punto 4, en lugar de ocuparnos de nuestra condición, necesitamos entrar en la presencia de Dios para contactarlo, al fijar nuestra mirada en Él, contemplarlo, alabarlo, darle gracias, adorarlo y absorberlo. Entonces disfrutaremos las riquezas de Dios, gustaremos su dulzura, lo recibiremos como luz y poder y nos sentiremos tranquilos, resplandecientes, fuertes, fortalecidos, y así aprenderemos la lección de permanecer conectados a Él cuando estemos ministrando la palabra a los santos. Así que la oración consiste en acudir a Dios, permitir que Dios hable en nuestro interior y expresarle de regreso a Dios lo que Él nos ha hablado. Y aquí hay un pequeño ejemplo que trae en el Salmo. El Salmo dice, buscad mi rostro, y mi corazón te dice, tu rostro, oh Jehová, buscaré. Muchas veces leyendo la palabra podemos retrotransmitir al Señor lo que estamos hablando y estamos disfrutando y activando la ley del Espíritu de vida. Así que este es un mensaje, como le dije, muy largo, muchos detalles, muchos puntos cruciales. Así que en el punto E al final dice, debemos cooperar con el Dios que mora en nosotros, que se ha instalado en nuestro ser, que obra de manera automática y que opera en nuestro interior como la ley del Espíritu de vida al conversar con Él para mantener nuestra comunión con Él. Cuando prestamos atención al sentir interior del Espíritu, la ley del Espíritu de vida es activada en nuestro interior. El secreto de nuestra vida cristiana que todos debemos aprender se encuentra en Romanos 8:6, que es el versículo más importante en la Biblia relacionada con la experiencia espiritual que tenemos de Cristo como la ley del Espíritu de vida. La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Así que cuando prestamos atención al sentir interior de vida y paz, honramos al Señor como cabeza del cuerpo para su mover único. El apóstol Pablo en su servicio evangélico fue un cautivo de Cristo que no estaba gobernado por su entorno externo, sino por si él tenía o no reposo en mi espíritu. Eso era lo que le preocupaba. Su espíritu era la parte más preeminente de su ser, gobernado, movido y guiado por su espíritu mezclado. Y finalmente, nuestro vivir en la impartición divina de la Trinidad divina al disfrutar la ley del Espíritu de vida, la cual mora en nosotros, es automática, se halla en el cuerpo de Cristo y tiene como por finalidad el cuerpo de Cristo como la meta de hacernos Dios en vida, naturaleza y expresión, mas no en la deidad, para alcanzar la meta de su economía. Así que en resumen, hemos sido bendecidos y tenemos dentro de nosotros lo más importante de este universo, que es la Trinidad divina misma impartida en nosotros y que tiene una ley que va a contrarrestar la ley del pecado y de la muerte, y que solo necesitamos abrirnos constantemente y presentarnos tal como somos para que el Señor siga ganando de nosotros. Gracias, Señor, por esta palabra. Hazla real, Señor.
sácanos de la teoría, sácanos del conocimiento y lleva a cada uno de estos queridos santos a experimentarla, especialmente en los momentos donde tu gracia necesita ser aplicada. Gracias, Señor. Amén.